Hola, hoy vamos a hacer con el programa de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos Crocodile un circuito que podemos llamar contador manual de 0 a 9. Si quisiéramos contar de 0 a 99 necesitaríamos dos pantallas o display de 7 segmentos como este. Mira, lo primero que voy a hacer es, ya que tenemos montado el circuito completo, vamos a ver qué es lo que hace, lógicamente contar de 0 a 9 y que lo hace correctamente. Vamos a ver, fijaos, tenemos el display de 7 segmentos en 0, la pantalla que hay aquí a la derecha, y cada vez que pulsemos y soltemos, pulsar y soltar, pues nos va a aparecer el número de pulsos que hayamos dado desde 0, ¿vale? Si en un momento dado pues queremos volver a ponerlo a 0, pues le damos o abrimos el interruptor de reset, que lo que hace es pues activar la entrada de reset, la R del contador del dispositivo que tenemos aquí, que es el que cuenta en binario, y al resetearlo pues el display de 7 segmentos se vuelve a 0. Para seguir contando tengo que volverlo a cerrar. Y mirad, ya hemos visto el pulsador y el interruptor de reseteo, y ahora vamos a ver el interruptor que hay aquí arriba. ¿Para qué sirve? Mirad, el interruptor que hay aquí arriba lo que sirve es para poner en la entrada del circuito integrado, el circuito integrado este que estoy señalando, que es el circuito contador de décadas, ¿no? Porque cuenta desde 0 hasta 9, 10 números. Pues este interruptor lo que hace es poner un 0 o un 1 en la entrada de ese circuito contador. Eh, si la ponemos a 0, el contador no cuenta, ¿veis? No cambia. Para que el circuito cuente, esa entrada tiene que estar a 1. O sea que directamente podríamos ponerla a 1 sin interruptor ni nada. Ahora, la otra entrada que hay abajo es la entrada de pulso, que nosotros los pulsos los estamos metiendo manualmente. Podría ser una entrada automática a partir de un circuito temporizador como el que vimos el otro día con el temporizador 555 en modo astable, o sea, el modo intermitente, ¿vale? Bueno, pues hemos visto el interruptor de arriba, el del medio que es el de reseteo, y ahora vamos a ver el interruptor de abajo que es el de alimentación. Con él controlamos que pueda haber alimentación eléctrica en el circuito. Si abrimos, pues no podremos ni contar ni resetear. Ahora está en 8, pues si le damos a abrir el interruptor de reset, no se resetea. Es decir, que tenemos que tenerlo cerrado para poder contar. Mira, aquí os he puesto la equivalencia de, aunque vosotros sabéis pasar por informática de números decimales a números binarios y viceversa, aquí he puesto de manera ordenada pues los distintos números decimales y su equivalente en binario. Fijaos que el número aquí he nombrado con A el número de menor significatividad. El número no, el bit de menor significatividad. El B sería el segundo bit de significatividad. Ahora, ¿vale? Hay que fijarse bien en que en el contador, lo que es el circuito integrado que hay aquí a la izquierda, que estoy marcando, pues el A, pues que sería el bit de menos significatividad, pues está arriba. O sea que si quisiéramos leer en modo binario un número, pues tendríamos que ir de abajo a arriba. Por ejemplo, si quisiéramos leer
el 7, perdón, que es el 0111, como vemos en la tabla de valores, pues tendríamos que decir desde el D 0111. O, por ejemplo, el 2 sería 0010, en que el último 0 que he dicho es el bit denominado aquí A. Bueno, también quiero que veáis que aquí los pulsos se representan por esta especie de, bueno, estos cuadrados o rectángulos, dependiendo del tiempo en que se mantenga pulsado. Aquí, por ejemplo, el primero, que es más cuadrado, ¿no? Es casi cuadrado. Pues nosotros, para pasar de 0 a 1, lo que hacemos es pulsar el pulsador. Mientras lo tengamos pulsado, el interruptor, el pulsador, se mantiene en estado 1, y cuando bajamos a 0, pues el pulsador se desactiva. ¿Veis? Aquí se vuelve a activar y se desactiva. La distancia entre los pulsos pues depende de cuando pulsemos. Por ejemplo, en una tienda, pues los pulsos irían distanciados el tiempo que tarde el tendero en darle al contador del turno, ¿no? Bueno, si fuera en vez de un contador manual, un contador automático activado por un reloj, pues los pulsos serían uniformes y distanciados equidistantemente, es decir, la misma distancia, no como aquí, que unos están más separados de otros porque es un contador manual. Bueno, pues la flecha que hay indicando hacia abajo en el pulso, en el en el lado del cuadrado del rectángulo, que pasa de 1 a 0, pues esa flecha indica que el conteo se va a producir cuando nosotros dejemos de pulsar, es decir, pasemos de pulsar a dejar de pulsar, pulsar a no pulsado el pulsador, es decir, de pulsador en estado 1 a pulsador en estado 0. Como veis, la flecha está en el lado en que pasa de 1 a 0, que es en cada pulso el flanco o lado flanco descendente. Si estuviera en el lado en que pasa de 0 a 1, sería un contador de tipo ascendente. Pero como hemos visto en la muestra del funcionamiento, pues cada uno de los pulsos se cuenta efectivamente al final de la acción de pulsar, es decir, cuando dejamos de pulsar. Por eso esto es un contador por flanco descendente. Bueno, ahora voy a ir rápidamente indicando cada uno de los componentes, su función que tiene, al igual que lo que he hecho con los interruptores y el pulsador. Bueno, pues vamos a ver aquí, lo voy a acercar, en que nosotros lo que vamos a tener aquí es primero un dispositivo, un circuito integrado contador de décadas. Lo tenemos aquí en el menú donde pone el temporizador 555, circuito integrado. Ahí lo tenemos directamente en lo que nos marca el ratón. No, sería el que hay aquí, el que pone BCD, Decade, BCD, Decade Counter, contador de décadas. Mirad, BCD indica decimal codificado en binario. Aquí he dicho que antes que este circuito integrado va a tener dos entradas. Una, la entrada del pulsador, que nos va a ir registrando cada pulso. Y aquí la entrada es una entrada que o está a 0 o está a 1. Si está a 0, porque el interruptor de arriba está abierto, no se produce ningún conteo. Para que se produzca el conteo se necesita que esté a 1. Bueno, pues
todos los pulsos se van contabilizando en el contador de forma binaria. Tenemos aquí 4 salidas, que son los 4 dígitos donde se van a almacenar los números codificados en binario. Por ejemplo, ahora tenemos un 3 en la salida, pues lógicamente tenemos que tener activas las salidas A y B, porque sería el número 0011, que es el número 3 codificado en binario, ¿vale? Pues ese es el contador de décadas. Este circuito, este elemento electrónico es una puerta inversora. La podemos encontrar yéndonos al menú principal, y al lado de donde está los circuitos integrados, el temporizador 555, ahí abrimos y pone Logic Gates, que son puertas lógicas, y aquí más a la izquierda pone Inverter, que es inversor o puerta inversora, ¿vale? Lo que he dicho antes es que lo que hace es cambiar el estado de la entrada a la salida. Si en la entrada tenemos un 1, a la salida tiene un 0, y si tiene a la entrada un 0, a la salida de esa puerta va a tener un 1 para resetear el contador. Bueno, mirad, aquí lo voy a explicar en conjunto lo que hace el conjunto de este circuito integrado y la pantalla. Este circuito integrado que estoy ahora señalando lo encontramos aquí en circuito integrado, y donde pone BCD2 o BCD to 7 segment decoder, decodificador BCD a 7 segmentos. Lo que hace es el conjunto de este decodificador y el display es mostrarnos en la pantalla del display o en el display el número que hay aquí contado a la salida del contador, del circuito integrado contador. Nos la muestra, gracias al conjunto de estos dos elementos que he dicho antes, nos la muestra en la pantalla en forma decimal. Es decir, ahora tenemos un 011, como he dicho antes, nos muestra, gracias a estos dos elementos, pues un 3 en la pantalla. Bueno, el display de 7 segmentos también, ese está en el menú principal, donde pone salida de luz, donde están las bombillas, las lámparas, los LEDs y todo esto. Aquí tenemos el display de 7 segmentos, ¿vale? Y por último, la resistencia, que no voy a explicar ahora para qué sirven, sino simplemente decir que para provocar una caída de tensión que haga que a los LEDs que hay aquí en el display, pues no se le aplique directamente los 5 voltios de salida, o casi 5 voltios que hay de salida en el decodificador. Entonces ponemos esa resistencia, que ya está calculada como 220 más o menos, para que no se produzca, no se fundan los LEDs que hay en el decodificador. Rápidamente voy a indicar que el display de 7 segmentos lo que tiene son pues 7 LEDs denominados desde la A hasta la G, ¿no? Aquí se ven, están por orden en el display, en orden A, B, C, D, en orden que están ordenados en el sentido de horario, en el sentido de avance de las agujas del reloj. Aquí lo veis también. Y lo único que voy a decir aquí, que fijaos la parte triangular del LED, recordaos que es el ánodo o parte más positiva, la que se conecta a la parte más positiva del circuito, y la parte así, un segmento vertical, es el cátodo. Pues esa es la parte que se conecta a la parte más negativa. Y aquí decir que cada uno de los LED tiene su parte negativa, si os fijáis, conectada en común, ¿vale? Y esa parte, ese contacto común, pues se lleva a tierra. Por eso este display
se llama display de 7 segmentos de cátodo común. Lo hay también de ánodo común, pero en el programa de Crocodile lo que tenemos es son display de 7 segmentos de cátodo común. ¿Vale? Una vez que hemos visto que es un pulso que es un contador de flanco descendente, también la función de cada uno de los interruptores y el pulsador y de cada uno de los elementos del circuito, pues, y también de que hayamos visto que es un contador que es de flanco descendente, pues vosotros lo que tendréis que hacer es desmontar, montar al lado de este circuito que yo os mande el mismo circuito, intentando que las posiciones sean distintas para que lo entendáis mejor. Y luego al final, pues intentar dibujar, construir el circuito sin fijaros ni en un papel ni en el mismo circuito que aparece, que tenéis ya construido en el Crocodile. ¿Vale? Y lo último es que no he dicho, es que las tres entradas estas que tiene el decodificador BCD a 7 segmentos son la LT y la BL, pues van conectados entre sí y van conectados a positivo, ¿vale? Y el EL negado va a tierra, a negativo. Para terminar, pues decir también que fijaos que el decodificador lo que hace es eso, un número que está codificado en binario lo decodifica, es decir, lo pasa a un estado en el que no está codificado, es decir, lo podemos ver tal como queremos, que es como un número decimal. En realidad no es un decodificador, pero se le llama así. Bueno, el decodificador lo que hace es que convierte la salida binaria, que es la combinación binaria que tenemos, por ejemplo ahora el 0, 0, 1, 1, que es un 3, lo que hace es que por dentro, interiormente, hace que active los LEDs necesarios para que en el display se forme el número que tenemos codificado a la entrada del decodificador, ¿vale? Así, por ejemplo, para el 0, 0, 1, 1, que es el 3, pues necesitamos que se active solamente el A, el B, el C y el D, ¿vale? Si nosotros tuviéramos otro número, por ejemplo, ahí va a pasar a activarse el F, pero sin embargo el A va a desactivarse. A nosotros lo que nos interesa es lo que hace el circuito, es decir, la entrada del circuito y cuál es la entrada y cuál es la salida. No nos importa por ahora, porque es de cursos superiores, lo que ocurre dentro de cada uno de los circuitos integrados, ni de este primero, el circuito integrado que cuenta, el contador de décadas, ni el segundo, que es el decodificador BCD a 7 segmentos, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que hacer solamente es elegir o escoger los distintos elementos del menú de Crocodile y conectarlos entre sí, ¿vale? Y espero con esto que podáis entenderlo, sabiendo que no tenéis que entender o saber lo que ocurre dentro de cada uno de los circuitos. Solamente construir el circuito y ya está, ¿vale?